Entremos un poco al tema del internship, que es uno de los puntos claves durante el MBA, ¿no? Eh, Comencemos cuéntanos primero, ¿dónde tú hiciste el internship? Yo hice el internship en Google. Yo estuve trabajando para el equipo de Real Estate de Google, debido a que, como te mencioné, mi experiencia previa en Perú en finanzas corporativas estaba bastante ligada a todo lo que era evaluación de proyectos, ¿no? Desde un punto de vista económico. Entonces, por todo el tema de la expansión que está teniendo el sector de tecnología en el mundo, necesitaban más gente para eso, ¿no? Entonces, cuando yo estuve haciendo todo el tema de recruiting, primero Google va a la universidad, Google va a Darden a reclutar, pero también hacen reclutamiento fuera de Darden. Entonces, hubo más eventos, hubo más oportunidades para conocer al equipo, y diferentes oportunidades que tiene Google para poder iniciar, ¿no? o el proceso de reclutamiento, que es un poco diferente a cómo se recluta para consultoría o como para banca de inversión. Es un poco más ligero también, ¿no? No hay que conectar con tanta gente, o no hay que escribir tantas cartas de recomendación para poder reclutar para tecnología. Ok, entonces, fue un internship de cuándo a cuándo, más o menos, de qué mes a qué mes. Solo dura un verano, es de junio a agosto, ¿no? En mi caso fue el 1 de junio hasta la tercera semana de agosto del año pasado. Ok, ¿tuviste que viajar en este contexto de COVID? ¿Lo hiciste virtual? ¿Cómo fue? No, en este caso mi experiencia fue virtual. No, me mandaron una computadora con un usuario y un password para que yo accediera a la red de Google. Y luego comencé a trabajar en un proyecto, ¿no? En el verano normalmente la mayoría de las internships tienen asignado un proyecto, un mentor y un deadline para poder entregarlo. Entonces la idea es poder generar la mayor cantidad de interacciones posibles con el mentor para que él vaya viendo tus avances, que vaya viendo cómo trabajas, tu forma de pensar, cómo te relacionas con los otros business partners, y tratar de sacar el proyecto adelante. Algunas veces las experiencias de los proyectos son un poco frustrantes. Es una cultura nueva, todo es en inglés, vía Zoom a veces demora un poco más obtener lo que quieres, o trabajar juntos. Entonces hay que tratar de acostumbrarse a esa nueva realidad, ¿no? Hablemos del proceso de reclutamiento para este internship, ¿no? Que seguramente era uno de los más solicitados, ¿no? Me imagino que mucha gente quería trabajar para una empresa como Google. ¿Cómo así tú llegaste a ser seleccionado para tener el internship con Google? Ok, bueno, diferentes industrias tienen diferentes timings de reclutamiento. Entonces tú puedes reclutar para más de una industria al mismo tiempo. En el caso de tecnología es comienza 3 meses después que banca de inversión, por ejemplo, o consultoría. Entonces, en mi caso, en los primeros meses, lo que yo estaba haciendo era tratar de concentrarme en buscar qué empresas contrataban alumnos internacionales o extranjeros. Porque en mi primera semana, que ya habían eventos de reclutamiento, no sabía qué empresas reclutaban ni qué roles reclutaban, ¿no? A veces hay empresas que reclutan internacionales, pero no para roles específicos como finanzas, ¿no? Sino buscan, no sé, ingenieros de software o diseñadores gráficos, algunas otras cosas que para ellos sí hay sponsorship, pero no necesariamente para el área de finanzas. Entonces, tratar de averiguar esa dinámica en las diferentes empresas que iban a ir al campus me tomó varios meses. Luego de buscar quiénes daban el sponsorship, ¿no? Qué compañías daban sponsorship, me di cuenta que la mayoría de oportunidades iba a estar en tecnología. No, los Microsoft, Google, Amazon eran las empresas que más oportunidades ofrecían para alumnos internacionales. Entonces, yo desde un inicio pensé que podía usar el tiempo de los primeros 2 meses en otra cosa en lugar de hacer recruiting para algo que era muy poco probable que yo pueda obtener. Tampoco era que me motivaba mucho el tema de consultoría o investment banking, sino el tema de tecnología, que está tomando bastante pegada ahora a nivel mundial.
que era algo que me llamaba más la atención y comencé a averiguar un poco más sobre cloud computing, sobre data mining, o sea, hay un montón de cosas ahora, ¿no? Tecnología de blockchain, y entonces con este tipo de conocimiento un poco más profundo de lo que es operaciones en tecnología, comencé a reclutar y comencé a ir a los eventos para poder hacer recruiting para Google. ¿Y tuviste entrevistas? ¿Te hicieron algún tipo de prueba? Cuéntanos un poquito el detalle de esa selección. Sí, lo primero son los eventos, ¿no? Primero tienes eventos, viene gente de Google de diferentes áreas a tratar de hablarte sobre las diferentes actividades que hace la empresa, cuál es el foco. Nunca te dicen cuántas personas van a reclutar, sino es un poco gris esa parte de cuánta gente van a reclutar, pero la mayoría de la gente tiene la oportunidad de mandar su CV para poder ser considerado y ver en dónde encajaría mejor, en qué equipo, en qué país, en qué dinámica. Entonces, según eso, Google analiza tu perfil, se demoran muchos meses, se demoran básicamente como 2 o 3 meses para poder dar una respuesta y luego comienza el proceso de entrevistas. El proceso de entrevistas son 3 entrevistas. La primera, como siempre, es con alguien de recursos humanos y la mayoría de las preguntas que hacen son de behavioral questions. Luego de eso pasas a hablar con tu jefe directo y ahí la entrevista es un poco más técnica para ver si tienes el conocimiento, si sabes lo que estás hablando con respecto a tu experiencia previa y al conocimiento mínimo que necesitas para poder ejecutar las tareas de la forma correcta, ¿no? Entonces ahí a veces también te preguntan algo de Excel, te preguntan algo de números, te preguntan algo de fórmulas, algo de teoría. ¿Tú qué harías en esta situación? Es una de las preguntas más comunes que hay, no solamente para Tech, sino para otras empresas en general, pero que está muy, muy presente en todo este proceso de entrevistas. Y la última entrevista que yo tuve para el verano pasado fue una entrevista con el business partner, ¿no? Que era la persona con la que yo iba a trabajar, si es que conseguía el trabajo, ¿no? Si es que con esa persona iba a trabajar bastante de cerca. Entonces la idea era ver si teníamos algún tipo de química, dinámica, para ver que todas las cosas fluyan y no había ningún problema. Entonces luego de eso me llamaron, me dieron la oferta para el equipo de real estate y con eso nada, empecé ya en el verano, en junio, pero bueno, entre que acepté y empecé el internship vino todo el tema del COVID. Entonces al inicio yo iba a ir a Seattle a vivir allá, me dieron un relocation bonus que al final nunca pude usar, bueno, que no lo usé para esos fines, pero que la idea era poder mudarme allá, conseguir un departamento, trabajar, estar tranquilo por allá, pero no tuve esa oportunidad, ¿no? Todo estaba restringido, no se podía salir de la ciudad y tuve mi internship remoto, ¿no? Entonces ya a mí me dieron la oferta en el mes de marzo, casi la última semana, y ya ayer estábamos comenzando a ver todo el tema de la pandemia, ¿no? Aquí, como te digo, como Charlottesville es una burbuja también, se demoró un poco en llegar eso. Había un poco más de libertades, ¿no? Todavía la gente salía, no era obligatoria la mascarilla, y poco a poco tuvimos que irnos ajustando, ¿no? A grupos cada vez menores. Un ciclo completo lo hicimos virtual, ¿no? En Darden. Ya después del verano y después del internship ya volvimos a algo más híbrido, ¿no? En vez de 60 personas en el salón había aproximadamente 20 o 22 y trataron de ajustarse a la dinámica también, así como tuvimos que hacer todo. Pero el internship fue difícil y fue diferente, básicamente por ser Zoom también, sin conocer al equipo. Tuvo bastantes retos que no esperaba al principio. ¿Qué tan importante fue el internship dentro de todo tu plan maestro, si se quiere, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? No, tener a Google en tu currículum abre un montón de puertas, ¿no? Ya, luego de haber tenido a Google en mi currículum, yo no tenía que postular, ¿no? Sino que ya las empresas me estaban llamando. Igual el recruiting fue difícil porque cuando comenzaron a llamar gente, todavía muchas empresas no sabían cuál iba a ser el headcount del próximo año. Yo acabé de Darden en la última semana de mayo y tuve un poquito antes de acabar una oferta de Amazon
voy a unirme al equipo de infraestructura de Amazon Web Services para ayudar también con evaluación de proyectos al equipo de infraestructura. Nos vamos a ayudar ahí a construir data centers para Amazon. Era uno de los retos importantes, tratar de seguir haciendo lo mismo que venía haciendo, porque ya sé que me gusta. Entonces ahí el cambio no fue drástico, pero todo el contexto de una ciudad nueva, en una nueva empresa que está creciendo a un ritmo muy, muy acelerado, era parte también de los retos que yo quería tener en mi vida profesional, ¿no? Si yo hice el MBA es básicamente porque yo quiero medirme contra las personas más, no sé, más capacitadas, que están ahí en el día a día, que es un poco más exigente que lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica, ¿no? Y yo creo que tengo la experiencia y el apoyo o el máster de una gran entidad atrás mío que me ha ayudado mucho para poder hacer ese gran salto que me hubiera tomado mucho, mucho tiempo en Perú, ¿no? Y esto ha acelerado bastante mi crecimiento profesional y estoy muy agradecido con Darden, con el pregrado que tuve, con la preparación que tuve en Master College y todo eso. Porque todo me ha servido, ¿no? Todo me ha servido un poco para poder llegar a este objetivo que es trabajar en Amazon Web Services y en un país nuevo, con una nueva dinámica, con más conocimiento, un poco mayor también, más preparado y más, no sé, mayor y, no sé, más humano. ¿Maduro podría ser también? Maduro, sí, más maduro.